Hola, soy nuevamente el profesor Luicho para enseñarles el día de hoy cómo se hace unas citas teniendo en cuenta las normas APA con menos de 40 palabras, más de 40 palabras y parafraseo, utilizando algunas revistas para extraer parte de algunos artículos científicos. Entonces vamos a ver cómo se hace estas citas utilizando el gestor de referencias del mismo Word. Aquí, por ejemplo, estoy elaborando un artículo acerca de la ubicuidad en las TIC en la educación remota. Entonces, empiezo yo a redactar diciendo: por la situación de la crisis sanitaria en la que se encuentra el globo entero y por ende también el Perú, todos los procesos de gestión y administración públicos y privados del país tuvieron que virar drásticamente de su curso regular, siendo uno de ellos el sector educativo, específicamente en cuanto se refiere al desarrollo de las labores educativas en todos sus niveles y modalidades. Eso es lo que voy diciendo, con eso voy haciendo mi introducción de este artículo. En virtud de ello, el Ministerio de Educación sobre la marcha tuvo que implementar alguna forma o modalidad para asegurar que los estudiantes de educación básica y educación pública no pierdan el año escolar. Es así que, mediante resolución ministerial 160-2020, el Ministerio de Educación dispone el inicio del año escolar a través de la implementación de la estrategia denominada Aprendo en Casa a partir del 6 de abril de 2020, como medida del Ministerio de Educación para garantizar el servicio educativo mediante su prestación a distancia en las instituciones educativas públicas de educación básica a nivel nacional, en el marco de la emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID-19. Seguramente en base a ello el maestro también sobre la marcha tuvo que buscar información acerca de educación a distancia, mediación pedagógica y, como no, todo acerca de entornos virtuales. Esta parte es la introducción de mi artículo en relación a la ubicuidad de las TIC en la educación remota. De aquí vamos a ver que ya necesito introducir algunos aspectos de otros autores. Hasta esta parte he mencionado la norma entonces con mis propias palabras. Esa es la forma que yo hago la introducción de mi artículo. Pero ahora vamos a continuar. Todos los docentes hemos recordado y asimilado junto con García. Es decir, que de aquí, desde con una definición tradicional hasta más o menos por acá y sus implicancias, esto ya no me corresponde, esto ya no lo estoy diciendo yo, sino he tomado de algún autor, he tomado por ejemplo el tour de García. ¿De dónde lo he extraído esto? Lo he extraído de este artículo de acá, Fundamento y Componentes de la Educación a Distancia. Si hago clic aquí, me va a descargar inmediatamente este artículo, ¿no? Entonces, este artículo, aquí está. Este es de otro artículo que también voy a utilizar de un momento en esta parte, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir. Si es que hago clic en Fundamentos y Componentes de la Educación, se descarga automáticamente este artículo de Lorenzo García y Aretio. Entonces, ¿qué parte he tomado de García y Aretio? He tomado de esta parte de la página 8, acá página 3, ¿no? La página 3. He leído esta parte que dice los tipos de diálogo, dice desde el punto de vista del docente, hablar de educación a distancia, es hablar, todo esto he leído. Me he fijado que acá también hablan de la parte sincrónica y asíncrona, ¿no? De las formas como se da la educación a distancia. Y esto he leído y he tratado de volver a decir con mis propias palabras en el artículo que yo estoy construyendo. Todos los docentes hemos recordado, junto a García, con una definición tradicional que, por ejemplo, la educación a distancia se la entiende como la relación didáctica entre docentes y estudiantes. Por acá, ¿no? García nos dice más o menos así, ¿no? Por acá habla de una relación didáctica, mire usted, ¿no? De hablar de una relación didáctica, pero no dice de docentes y alumnos, sino yo ya lo estoy complementando con mis propias palabras
de qué se trata esta relación didáctica o diálogo entre los estudiantes, ¿no? Y he colocado entre los estudiantes y los docentes. Entonces, esto ven ustedes que yo estoy leyendo y lo estoy manifestando en mi artículo, pero con mis propias palabras. Esto se llama cita de parafraseo. De cita de parafraseo lo puedo utilizar con la cita basada en el autor o la cita basada en el texto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Si yo menciono primero al autor, estoy utilizando la cita basada en el autor. Y si yo coloco al final de lo que yo digo, supongamos que García lo hubiese colocado en esta parte por acá, entonces eso sería basada en el texto. Pero como yo menciono primero al autor, entonces esto se llama la cita basada en el autor, ¿no? Pero cita de parafraseo. ¿Cómo entonces hago la cita de la revista? Yo decía, ¿no? Esto ya lo he mencionado, de dónde lo he extraído o de dónde yo he parafraseado, he leído y estoy parafraseando con mis propias palabras, mencionando primero al autor. Entonces, esto es una cita de parafraseo basada en el autor. ¿Cómo hago la cita ahora utilizando el gestor de referencias de la revista? ¿No? Esta es una revista, Voy a mirar aquí en internet de dónde es esta revista. Miren, la revista se llama revistasuned.es. No se olviden, revistasuned.es. De ahí está alojada este artículo científico. Entonces, esto es una revista, esto es un artículo de una revista. Entonces, vamos a utilizar el gestor de referencias para citar a García. Muy bien, entonces voy a ver mi artículo de revista y voy a la parte inicial para extraer los datos. Me ubico acá, inmediatamente voy a compartir mi pantalla, particionar mi pantalla para poder utilizar los datos de la revista y hacer la cita correspondiente, ¿sí? Entonces ahí está la revista y aquí en esta parte voy a citar a este autor García. Entonces vamos acá a referencias, ¿no? Ya hemos explicado que voy a ubicar la pestaña de referencias en insertar y aquí voy a hacer clic en agregar nueva fuente. Eso es el proceso, ¿no? Que aquí no se vea completo porque estoy particionando mi pantalla. Entonces acá está referencias, citas y bibliografía, insertar cita y agregar nueva fuente. Ya está. Entonces voy a desplegar acá y voy a buscar, dije que es un artículo de una revista, el artículo de la revista. Entonces vamos a ver, ahí está, sección de libro no es, artículo de revista, ahí está. Entonces busco y veo acá artículo de revista científica y voy a colocar acá en esta parte el autor. Ya sabemos que el autor se coloca solamente el primer apellido y el primer nombre. Entonces este señor, del artículo se llama Lorenzo García Aretio. Entonces corresponderá colocar García, ¿no? García, coma, a Lorenzo, ¿no? Lorenzo, bien, así. El título del artículo se llama Fundamento y Componentes. Fundamento y componentes de la educación a distancia, ¿sí? Muy bien. Ese es el nombre del artículo. Y el nombre de la revista, dijimos que el nombre de la revista se cabe, revistasuned.es. Entonces colocamos acá revistas UNED, estaba con minúscula, ¿no? UNED.es, ahí está. Vamos a ver el nombre de la revista, verificar, acá está, revistasuned.es, aquí está. Muy bien, vamos a ver entonces al artículo otra vez. El año lo miramos por acá, buscamos el año, vamos a ver,
¿Dónde está el año de este artículo? Vamos a ver por acá, componentes, miramos. No hay, ¿no es cierto? Ve, no está, vemos acá que no hay el año. No hay el año. Vamos a ver por acá, el último. A ver, Lorenzo, facultad, revistas, listo, por acá 2000 no hay. Entonces, en esta parte, por ejemplo, este artículo no aparece el año. Vamos a verificar otra vez por acá arriba. Entonces, no aparece el año de publicación. En este caso, cuando no aparece el año de publicación, vamos a hacer lo siguiente. En esta partecita que dice año le colocamos aquí sin fecha, así, sin fecha, con minúsculas, SF, sin fechas. Y luego me pregunta, me dice, ¿qué páginas? O sea, ¿cuántas páginas tiene este artículo? Voy a ver acá cuántas páginas. Perdón, la numeración de las páginas, ¿no? Veo acá que este artículo empieza en la página 28, porque esa es parte de una revista, ¿no? Ese es un extracto de una revista, entonces empieza en la página 28, de la 28 hasta la 39. Entonces, eso voy a colocar en la ventana, de la página 28 hasta la página 39. Ahí está. Volvemos a mirar. Empieza en la 28 y va hasta la 39. Esa es la cita de una revista, de un artículo científico. Entonces, llenado todo esto, voy a aceptar. Ahí aparece, ¿no? Lo que estaba ya aquí aparece. Muy bien, esto lo he colocado para ya guiarme y ir avanzando, entonces así, ¿no? Muy bien. Entonces, en esta parte, si ustedes quieren, porque cuando yo voy haciendo la cita y utilizo como cita parte del párrafo, es decir, que quiero seguir escribiendo, yo no puedo sacar esto, miren ustedes, no se puede borrar, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer esto de acá, se llama editar, ¿no? Vamos a editar esto, pero voy a convertir a la cita en texto estático. Ahora sí ya puedo hacerlo, ¿no? Miren, borro esto de acá y simplemente quedará fuera el año, pero como no tiene, ya sabemos que colocamos SF y sigo escribiendo, ¿no? Así se convierte entonces esta cita en, dice, ¿no? Todos los docentes hemos recordado y asimilado junto con García con una definición tradicional, y esto es la cita de parafraseo que estoy haciendo, y sigo escribiendo, ¿no? Yo seguido escribiendo acá y sigo aquí, ¿no? Acá hay más citas, pero esto de acá son ya más cita indirecta que no estamos explicando el día de hoy, sino las citas de parafraseo y las citas textuales. Muy bien, seguimos. Termina mi artículo ahí, perdón, mi párrafo, y sigo escribiendo. Entonces sigo escribiendo acá, digo, en este contexto, para brindar la educación a distancia a nuestros alumnos, también hemos tratado de comprender mejor lo que Vygotsky propuso acerca de la mediación pedagógica con su zona de desarrollo próximo, pero ahora aplicado a la educación a distancia, concibiéndola como, ¿no? Esta parte que está así con una sangría total de este párrafo es una cita con más de 40 palabras, pero yo he creído conveniente colocar el autor al final de este párrafo. Cuando está el autor al final del párrafo se llama cita basada en el texto. Cita basada en el texto. Entonces, esta parte vamos a ver dónde lo hemos extraído, ¿no? Esto lo hemos extraído de esta revista, ¿no? De la revista electrónica Calidad en la Educación Superior. Este es el nombre de la revista. De esta revista yo he extraído de este PDF, aquí en el PDF, y de ese PDF se ha extraído esta parte de acá, calidad de la revista en educación, acá está, ¿no? Listo, muy bien, aquí está el título. Esa parte que yo extraje está aquí en esta parte
de la revista, aquí, miren, ¿no? Dice, la mediación pedagógica está caracterizada por la relación dinámica, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver que yo he copiado esto tal y como está en mi artículo, pero dándole forma, pues miren, ¿no? Miren, entonces, esto de acá no está más arriba, de acá. En este contexto, para brindar educación a distancia, nuestros alumnos también hemos tratado de comprender mejor lo que Vygotsky propuso acerca de la mediación pedagógica como zona de desarrollo próximo, pero ahora aplicado a la educación a distancia, concibiéndola como la relación dinámica del estudiante. Miren, eso lo he copiado de acá, ¿ve? La relación dinámica del estudiante. ¿Hasta dónde? Hasta particulariza acerca de este tema. Hasta acá, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver hasta dónde, hasta experiencias, hasta acá nomás está. Entonces, eso está solamente hasta acá, hasta esta parte. Vamos a ver entonces, hasta esta parte, solo he copiado hasta acá, miren, hasta nuevas experiencias. Acá está, nuevas experiencias. Todo eso lo he copiado tal y como está en el autor de qué autor es? De Giselle León. Muy bien. Entonces vamos a ver cómo queda esta parte para citar. Entonces, veamos acá. Esa es una revista, pero les enseñé, les mostré primero en dónde estaba esta revista. Está alojado acá, en esta página, miren, ¿no? Muy bien. Vamos a aprender entonces ahora a citar una revista cuando tenemos su dirección, ¿no? El HTTPS, ¿no? El URL que le llamamos comúnmente, la URL, o en todo caso cuando la revista tiene el código DOI, miren acá, código DOI, esa es la identidad, es como si fuese su partida de nacimiento, esta revista tiene acá, ¿no? Entonces esto vamos a ver dónde lo vamos a ubicar. Bien, podemos ubicar el DOI, que es su partida de nacimiento de este artículo, o también la URL donde se encuentra la revista. Veamos entonces. En el anterior la revista no tenía, ¿no? Porque habíamos esta página de acá y no nos da, miren, no hay acá el URL. Si abrimos acá, inmediatamente baja el archivo, no hay la URL acá. Entonces, ya tienen dos formas. Cuando está la URL, y ya les enseñé. Ahora estamos viendo cuando hay URL o cuando tiene este DOI. DOI, vuelvo a repetir, esa es la partida de nacimiento de el artículo. ¿Listo? Veamos entonces. Seguimos haciendo acá nuestro artículo y aquí, León. Entonces abrimos el artículo que ya lo he descargado del internet, de la página que les estoy diciendo, y aquí está. Lo voy a necesitar para los datos. Si coloco al final de, del extracto, miren cómo va. Coloco punto final después del que se llama después de acá del texto. Pero vamos a ver entonces. Vamos a ver aquí. Muy bien. Esto es más de 40 palabras, por eso está así, ¿no? Este texto es más de 40 palabras. Si la contamos, tiene más de 40 palabras. Cuando es más de 40 palabras, el punto final está antes de la cita. Repito, si es más de 40 palabras y este es basado en el texto, coloco punto final, después del punto final hago la referencia, hago la cita. Vamos a colocar aquí entonces para hacer la cita. Veamos, insertar, y acá el autor que ya lo coloqué primero ya está acá, ¿no? García Lorenzo, ¿se acuerdan? Ahora vamos a colocar agregar nueva fuente. Nueva fuente, y aparece de nuevo, y de nuevo voy a hacer un artículo de revista. ¿Quién es el autor? Giselle León, ¿no? Giselle León. Entonces primero voy a colocar León, Giselle, así como está su nombre, ¿no? Con doble L, Giselle. Título, aquí está, aproximaciones a la mediación pedagógica. Aproximaciones a la mediación pedagógica. Listo. Nombre de la revista, acá está,
revista calidad de la educación superior. Simplemente lo voy a copiar acá. Revista calidad de la educación superior. Año, vamos a ver si está el año. Acá está el año. 2014. 2014. ¿No? Este artículo tiene más datos, entonces es necesario colocarlo todos los datos. Pero aquí no aparece, entonces voy a colocar aquí, en esta partecita, vamos a colocar ese, mostrar todos los campos. Hago clic aquí y miren cómo despliega todo esto. Me pide el mes, el día, eso no lo voy a colocar, pero sí lo vamos a colocar los demás datos. Miren, aquí aparece el volumen, el número, ¿no? Inclusive acá está ya el número de página, ve. Miren, ¿no? Miren acá, observen acá, 136, 155. Páginas, lo que está con rojito es necesario llenar, ¿no? Todo aquí dice campo recomendado, tiene que ser. Páginas de cuándo, de qué número que esta vez, 136 a 155. 136 guión 155. Editorial, esto no. Aquí dice volumen, ¿no? Volumen. Aquí no miro volumen, mire. Volumen 5. Pero para colocarlo en la ventanita acá, en el gestor, donde está volumen, lo voy a colocar en romanos. Se coloca siempre en romanos aquí en la cita. Entonces, ¿qué número es? 5. 5, ahí está. ¿Qué número es? Número 1. ¿No? Número 1. Coloco número 1. Muy bien. Sigo buscando acá qué más me pide. ¿No? ¿Qué más me pide? Y tengo que llenar esta parte al final. Miren, acá. La URL o el DOI. Cualquiera de los dos. Si la revista tiene los dos es preferible. Si tiene los dos es preferible colocarle el DOI. Pero si no hay el DOI, en muchas revistas no hay este DOI, ¿no? Entonces se coloca la URL. Veamos aquí. Miren, entonces en esta parte sí tiene DOI, ¿no? Entonces yo decía, en mi caso lo voy a copiar tal cual. Lo copio, copiar, y voy a ir al gestor de referencias y lo voy a copiar acá, DOI. Listo. Pero si no hubiese el DOI en alguna revista, no aparece este DOI, simplemente voy a copiar esto, ¿no? Voy a copiar esto, así como está, lo copio y lo coloco en el lugar correspondiente, sería acá, ¿no? Ahí. Pero como no tiene DOI, seguramente que esto va a estar en blanco, pues, ¿no? Así. Pero en este caso esta revista tiene URL y también tiene DOI. Entonces le dijimos que es necesario, cuando tiene DOI, solamente el DOI, no va los dos. Es preferible colocar uno. Si la revista tiene DOI, solamente se coloca uno, el DOI. Si no tiene el DOI, colocamos la URL que ya les dije, se copia todo esto. Y ya está. Y colocamos acá aceptar y ya apareció, ¿no? Apareció ahí, pero este es ahí. Muy bien, vamos a ver acá ahora. Pero acá cuando yo hago una cita textual tengo que indicar en qué página está, si no está mal citado. Entonces tengo que ir a mirar de dónde lo extraje y ubicar el número de página de donde extraje este artículo. Acá está, ¿no? Vamos a ubicarlo. Esta partecita de donde lo extrajimos estaba marcado. Acá está. La relación dinámica, acá está la relación dinámica. Veamos entonces en qué página está. Está en la página 143. Entonces, ¿qué voy a hacer para colocar la página? Voy a editar esto. Voy a desplegar acá. Y digo convertir la cita en texto estático. Si no, no se puede, miren, ve. No se puede colocar el número de página. No se puede escribir, ve. No se puede escribir nada. No se puede escribir nada. Entonces tengo que editarlo. Convertir cita en texto estático y ya está. Entonces, ¿cómo quedaría? Esto va como está al final, todo queda dentro del paréntesis. Todo queda dentro del paréntesis. Entonces coloco coma, página, punto. Es una sola P, no es PAG. Algunos colocan PAG, ¿no? Si fuera dos páginas coloco PP y punto, ¿no? Entonces si fuera por ejemplo dos páginas coloco así, PP y le coloco los números de páginas, ¿no? Pero como es una sola página, coloco simplemente P. ¿En qué número de página estuvo? En la 143. 143. Y quedó mi cita
textual con más de 40 palabras basada en el texto. ¿Por qué basada en el texto? Porque mi cita está al final del texto. Y si fuera basada en el autor, simplemente esto vamos a jugar acá ahora, simplemente quiero que pongan atención. Si fuera basada en el autor, digo, concibiéndola como, así como León, no, León, coloco así 2014, menciona, así, y hago esto. Esto cuando coloco así, León 2014 menciona lo mismo, eso, ¿qué tipo de cita es? Que dije que cuando coloco primero el autor, ¿qué tipo de cita es? Basada en el autor, pues. Entonces ahí la página va al final y digo aquí entre paréntesis, página, ¿qué página fue? 143, así quedaría. Entonces puedo hacer la cita basada en el autor, mencionando primero el autor. En ese caso solamente va al final el número de página. Pero si fuese basada en el texto, ya lo vimos. Entonces estamos en las dos. Y ese es para cualquier tipo de cita. Basada en el texto, basada en el autor. Les estoy enseñando aquí, basada en el texto, basada en el autor. Si fuese basada en el autor, quedaría así. León 2014 menciona y lo coloco acá. Y al final coloco el número de página. Pero si yo he preferido hacer una cita basada en el texto, entonces queda así, ¿no? Regreso todo esto hasta llegar al final. Ahí, así fue, ¿no? Vamos a ver. Y hasta, vamos hasta donde quedó. Veamos acá. Vamos a ver entonces cómo se regresó de nuevo. Hacemos todo esto de nuevo. Entonces León, coma, página, punto 143. Punto 143. Entonces, esto es la cita basada en el texto. ¿Por qué? Porque al final está la cita. Muy bien, eso es todo. Hemos aprendido el día de hoy a hacer las citas utilizando el parafraseo, las citas textuales, ¿no? Las citas textuales basadas en el texto, en este caso, y también hace rato hicimos la cita basada en el autor. Muy bien, eso es todo para que puedan hacer sus citas en sus artículos, en sus proyectos.